Bienvenidos a Iglesia Renacer. ¿Cómo están? Gloria a Dios. ¿Qué le parece si saca su Biblia junto conmigo? Y vamos a dar inicio entonces a la predicación del día de hoy. Esta vez queremos examinar cuáles son o cuáles fueron las exhortaciones que Timoteo debería hacer delante del Señor como obrero. Estas son las exhortaciones que le da Pablo a Timoteo para que haga como un obrero, como un buen obrero. Vaya conmigo directamente a la Escritura y vamos a comenzar con la primera exhortación que Pablo le hace a Timoteo. Recuerde, estamos siguiendo la secuencia de las predicaciones que hemos estado haciendo. ¿Ok? La primera es que Timoteo no debía de contender sobre palabras. No contender sobre palabras. Veamos, 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Dice: puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Podemos ver entonces de que algunas personas van a contradecirnos, ¿ok? Pero debemos estar seguros de que la enseñanza que nosotros traemos viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, y es la buena enseñanza, es la sana doctrina la que nos conduce a una vida de sumisión a Dios. Eso es lo que nos interesa. Versículo 4: cualquiera que enseñe algo diferente, escuche bien, cualquiera que enseñe algo diferente, ¿qué sucede? Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante. ¡Qué tremendo! Es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Mira qué tremendo. O sea que se nos ha dado un mensaje y tenemos que serle fiel a ese mensaje. Tristemente, hay personas que han cambiado ese mensaje, que están dando un mensaje diferente, una supuestamente nueva revelación. Pero dice que esta gente, ¿qué pasa? Es arrogante y le falta entendimiento. Dicha persona lo único que tiene es un deseo enfermizo. ¿De qué? De cuestionar el significado de cada palabra. Sigamos leyendo. Versículo 5. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecer. Mire qué tremendo. Ya está describiendo que las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos profetas o apóstoles. Estos individuos, ¿qué es lo que hacen? Siempre causan problemas. Que no le digan, que no le cuenten. La falsa enseñanza siempre va a traer problemas. La falsa doctrina siempre va a causar problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque estas personas le han dado la espalda a la verdad, han torcido la verdad, le han quitado o le han agregado cosas al mensaje que Dios nos encargó para predicar. 1 Timoteo 1, 3 al 7 nos dice lo siguiente: cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Mire, esto es tremendo por esta razón. Porque el día de hoy el mundo nos quiere callar. ¿Y cómo nos quieren callar? Bueno, sencillamente
¿quién eres tú para juzgarme? Eso es lo que el mundo nos dice. Bueno, vemos que Pablo, el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo: cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso. ¿Qué de particular había en Éfeso? Había falsa doctrina, había falsa enseñanza. ¿Qué le dice? Y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Es nuestra responsabilidad, no solamente la mía como pastor, la mía como ministro, como líder, pero también suya. ¿De qué? De refrenar. ¿De refrenar a quiénes? A esas personas. ¿Cuáles personas? Aquellos que enseñan algo contrario a la verdad bíblica. Hay que frenarlos. Versículo 4. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Mire qué tremendo. La falsa enseñanza no nos permite llevar a nosotros una vida de fe en Dios. ¿Por qué? Porque nos cambian la enseñanza, porque nos cambian el mensaje. Por lo tanto, no debemos nosotros permitir que perdamos el tiempo en debates o en mitos y en linajes espirituales. Versículo 5. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. ¿Cuál es el propósito entonces de Pablo? Para instruir a Timoteo, para exhortarlo a que haga delante del Señor las cosas que debe hacer como obrero. El propósito, dice, de mi instrucción es que todos los creyentes, esto lo incluye a usted y me incluye a mí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que seamos llenos del amor, obviamente del amor de Dios, que brota de un corazón puro. Debemos tener un corazón puro, sincero, un corazón, como dice la Escritura, contrito y humillado, de una conciencia limpia. Tenemos que tener nuestra conciencia limpia. ¿Y cómo la podemos tener? Cuando somos sinceros con Dios, cuando venimos con pureza de corazón. Una conciencia limpia y una fe, ¿qué? Una fe sincera. En otras palabras, una fe no fingida. Versículo 6. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Mire qué tremendo, porque hay entonces palabras. Hay entonces, el día de hoy, personas que se levantan como pastores y abren una iglesia, pero en realidad ni siquiera han atravesado de perdida un instituto bíblico. Que dice, pero algunos no lo entendieron, se desviaron. Hay quienes se han desviado, yo podría decir, atestiguándolo yo personalmente, que a partir de los 80 empezamos nosotros a transgiversar las Escrituras, a traer otro mensaje no bíblico. Porque, de nuevo, yo testifico de eso, porque al ver la frustración, los pastores, de que al predicar la verdad no son muy populares, al ver la frustración de que la iglesia no responde, o el oyente no responde como nosotros quisiéramos que respondiera, empezamos entonces a cambiar la palabra, a cambiar el mensaje, y es un gran error, porque Dios ya nos dio el mensaje a comunicar.
No es cuestión de que usted va a recibir ahora una nueva revelación. Tenga cuidado con eso. Alguien dijo, es que sería bueno escuchar la voz audible de Dios. Bueno, Paul Washer tiene la respuesta a eso. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios audible? Lea la Biblia en voz alta. Y usted va a escuchar la voz audible de Dios. Algunos se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido, dice. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Es que quieren ser reconocidos como maestros. Porque como nos encanta, ¿verdad?, que la gente hable de nosotros. ¡Oh, qué tremendo mensaje! Aunque no sea bíblico. ¿Pero qué dice? Pero no tienen ni idea de lo que están diciendo. A pesar de que hablan con mucha seguridad, son muy seguros en lo que están diciendo, pero seguramente equivocados. ¡Qué tremendo! Primera de Timoteo 4:7 nos dice lo siguiente: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. ¿Cuántos pierden el tiempo? En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿Qué deberíamos de estar haciendo todos y cada uno de nosotros? No solamente Timoteo. No perder el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Me encanta esta traducción. Cosas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de tener estas discusiones y esta pérdida de tiempo en cuentos de viejas, deberíamos ¿de qué? De entrenarnos para la sumisión a Dios. Compartía en escuela dominical esta mañana precisamente el hecho de que nuestro crecimiento espiritual, nuestra santidad, no se va a dar así porque sí. No solamente porque ya has nacido de nuevo, ahora automáticamente vas a buscar la santidad. Debería de ser así, pero no lo es. ¿Por qué? Por eso dice, no pierdas el tiempo. En otras palabras, es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? No discutir, no perder el tiempo sobre cosas que no tienen sentido o cuentos de vieja. Por el contrario, debemos que entrenarnos. ¿Sí? Entrenarnos es desarrollar una disciplina. De hecho, la Biblia nos llama ¿qué? Discípulo de Cristo. Un discípulo es una persona que ha aprendido a disciplinar su vida. ¿Para qué? Para someterla a Dios. Sí, no es para hacer lo que se me dé la gana. No puedo interpretar la palabra como yo quiero interpretarla. No puedo decir que la Biblia dice lo que dice cuando verdaderamente no lo dice. Tengo que estar seguro. ¿Y cómo lo logro? Entrenándome, examinando las Escrituras. Dicho esto, hay que decir también que en nuestro tiempo esta exhortación sigue teniendo plena vigencia, está vigente el día de hoy. Muchos comentaristas bíblicos están afanados en la búsqueda de nuevas definiciones de palabras griegas, hebreas, arameas, con el fin de llegar a interpretaciones novedosas, a tener algo nuevo. O hacen malabarismos con las palabras, que finalmente el texto bíblico llegue a decir lo que ellos quieren que digan y no lo que la Escritura dice. ¡Qué tremendo! El día de hoy tenemos púlpitos siendo removidos. Ahora ponemos mejor una mesita porque como que nos ofende esta cuestión. Porque queremos ser gente novedosa, estamos a la moda. Dios no me llamó a estar a la moda, Dios me llamó a predicar su palabra y tengo que aprender a serle fiel al mensaje que he recibido de parte de Dios. No puedo cambiarlo. Número dos. Timoteo debía también procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Recuerde, no trate usted de presentarse diligentemente para ser aprobado por el pastor, no, por su esposo o su cónyuge, no.
Usted tiene que procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Que Dios apruebe su estilo de vida. Que Dios apruebe la fe que usted profesa. Porque a fin de cuentas la gente dice lo siguiente, o la Biblia declara esto: lo que el hombre cree, eso es. ¿Qué está diciendo? Que tú vas a actuar de acuerdo a tu fe. Y si la fe se ha desviado, tu vida también está muy desviada, muy desordenada. Por eso debemos procurar diligentemente presentarnos a Él aprobados. Es Él quien nos aprueba, no nadie más. Lo que realmente importa no es conseguir que los hombres tengan una buena impresión de nosotros, sino que Dios apruebe lo que somos y hacemos. Si yo estuviera buscando la aprobación de ustedes, otra cosa estuviera predicando. Estuviéramos predicando 10 pasos como para cómo hacernos multimillonarios. Estuviéramos predicando otras cosas, no lo que Dios quiere que prediquemos. Que cuando Dios examine, nos encuentre o no encuentre, en nosotros nada indigno por lo que tengamos que sufrir vergüenza. Un día vamos a estar delante de Dios, todos y cada uno de nosotros. Y ahí sí que se acabaron las excusas. Cuando estemos delante de Él, a Dios no le va a interesar la vida de otro. Es nuestra vida. Yo voy a dar cuentas por mis actos. ¿Sí? Hoy día todavía seguimos dando excusas. Como Adán, la mujer que me diste. O la serpiente. Siempre vamos a tener excusas. Debemos de estar conscientes de que ante Dios no hay más excusas. Vamos a dar cuenta de lo que hacemos y lo que decimos, lo que hemos enseñado y lo que hemos vivido, lo que hemos practicado. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 nos dice lo siguiente: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Me encanta, quiero que sepa, este es mi verso favorito de la Escritura. Esfuérzate. Y por eso me esfuerzo para poder presentarme no ante ustedes, ante Dios. Porque quiero que sepa, yo me imagino a Jesús sentado aquí en la primer banca. Porque recuerde, la Biblia es la carta de amor que Dios nos ha dejado. Y Él quiere que nosotros compartamos esa carta de amor con el mundo. Pero Él estando aquí sentado, yo empiezo a decir que la carta de amor de Dios dice, y Él escuchándome, que digo algo que Él no dijo. ¿Cómo se sentiría Dios? Me va a desaprobar. Estás diciendo algo que yo no dije. Me estás mal representando. Estás poniendo mi carácter por los suelos. Cuando dices que yo dije, cuando yo no dije lo que tú dices que yo dije. Un trabalengua ahí. Por lo tanto, debo esforzarme por presentarme delante de Él para poder recibir su aprobación. Debo ser entonces, como Timoteo, un buen obrero. ¿Qué es un buen obrero? Bueno, un buen obrero es alguien que no tiene de qué avergonzarse. Que estoy predicando, Dios está ahí y Dios me está dando la aprobación. Está bueno, síguele adelante. Eso es lo que yo quería comunicar. Que explica, dice, no solamente no tiene de qué avergonzarse, sino que también explica correctamente la palabra de verdad. Déjame decirle que hay púlpitos el día de hoy, hay hombres el día de hoy que están predicando con la palabra de Dios, con la Biblia en su mano, pero no están predicando el mensaje de la Biblia. Así que no necesariamente porque alguien predique y tenga una Biblia, necesariamente está predicando la verdad. ¡Qué tremendo!
Porque está claro que no todo aquel que usa la Biblia lo hace necesariamente bien. Satanás también usó la Biblia en la tentación con Jesús. ¿Usted se recuerda? Tírate de cabeza, porque escrito está: a sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra. Ah, sí, pero no continuó leyendo, solamente se quedó ahí. ¿Qué es lo que está haciendo? Está mutilando la palabra de Dios. Está usando solamente cierta porción que le conviene a él en esa tentación. Porque si él hubiera seguido leyendo todo, se hubiera dado cuenta que también dice que le iba a aplastar la cabeza. Ah, pero eso no le convenía. Y hay muchos predicadores que no predican lo que no les conviene. Pero el obrero aprobado por Dios no distorsiona la verdad, no la adultera, como la leche que tomábamos nosotros allá en nuestro ranchito, ¿verdad? Donde la gente que vendía la leche, ¿qué hacían? Si ellos compraban 5 galones para vender la leche, para revenderla, pues de esos 5 galones sacaban 10 galones. Porque la adulteraban con agua. Y nosotros bien contentos, tomando leche adulterada. De igual forma hay mucha gente sentada en el auditorio tomando leche adulterada. La verdad ha sido distorsionada. No la mutila ni la cambia. No podemos cambiar. No hemos sido enviados a cambiar. De repente, ¿verdad? Aparece tanta gente con tanta enseñanza, nuevas revelaciones. Cuidado con las nuevas revelaciones. De repente aparecen algunos ahí: oh, es que tuve una experiencia y me salí del cuerpo. Detente, gnóstico. Regresemos a lo sencillo de la palabra del Señor, que dice: no la mutila, no la cambia, sino que maneja toda la palabra con cuidado y precisión. Tengo que decir lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero decir. Y de nuevo, yo pude ver esto como la frustración de un pastor que no veía el crecimiento que él quería. Y entonces empezó a meter metodologías humanas, filosofías huecas, dice la palabra, que funcionan, que pueden hacer crecer algo. Pero tenemos que recordar que el crecimiento lo da Dios, no nosotros. Y aparte, no porque toda la gente está metida en una iglesia, quiere decir que se está predicando sana doctrina. Si no, vaya y visite usted, yo le doy permiso. Nomás no se vaya a quedar ahí. Vaya y visite un salón del reino y va a ver que están llenos. Vaya y visite a los famosísimos santos de los últimos días y va a ver usted que tienen tienen cantidad de seguidores y tienen plata. Que no le digan, que no le cuenten. Los mormones es gente rica, pero es una falsa secta. Lo siento. No porque haya cantidad de gente quiere decir que la gente ha sido traída por Dios. Número 3. Evitar profanas y vanas palabrerías. Timoteo debía evitar profanas y vanas palabrerías. Cuando hablamos de profanas y vanas palabrerías, se trata de palabras vacías, sin provecho alguno para el que las escucha, y también profanas, es decir, no son santas. ¿Cuánto todavía personas que se llaman cristianos, entre comillas, pero todavía tenemos un lenguaje no muy bueno? No son santas. De hecho, la Biblia no nos anima y dice que hablemos nosotros unos con los otros. ¿Con qué? Con cánticos espirituales. Por lo tanto,
estas palabras vacías resultan perjudiciales. Segunda de Reyes 4:38 al 41. Este es un excelente ejemplo y quiero que lo vea. Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente: pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Mira qué excelente. Eliseo le dice cierto día que estaba él con un grupo de profetas. Vamos a decir, Dios está con un grupo de sus hijos y les encomienda lo siguiente. Le dice, Eliseo les dice a su sirviente: nosotros somos sirvientes de Dios. Y él nos dice: ve por todo el mundo y predica el evangelio. Pero nosotros venimos como este sirviente que no está muy diestro para lo que se le está mandando a hacer. ¿Y por qué razón no está muy diestro? Pues lo vamos a ver aquí ahorita. Y por eso le digo, muchos tal vez quieren entrar, pero no tienen una preparación, una capacitación. Son motivados, ¿por qué? Porque ellos quieren ser reconocidos. Pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Es lo que Dios nos dice a nosotros. Ok, esta es una parte, una porción de la Biblia. Ahora quiero que hagas un guisado de ellos, porque vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Pero sigamos adelante. Versículo 39. Entonces uno de los jóvenes, ¿uno de quiénes? De los jóvenes. Obviamente es joven de edad, pero también podríamos decir un inexperto. Porque el joven cree que se las sabe todas, pero no sabe nada. ¿Le falta qué? Le falta sabiduría. Le falta atravesar un montón de cosas. Le falta madurez. Entonces, uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla, sin darse cuenta de que eran venenosas. Mira qué tremendo. Y así mucho predicador el día de hoy también sale al campo y averigua un montón de cosas a través del internet. Y él piensa que son ¿qué? Que son calabazas silvestres, pero no se da cuenta que una falsa doctrina es veneno. Ya lo vimos anteriormente, cómo Pablo le llama a una falsa enseñanza, a una doctrina falsa, que es como el cáncer. Y el cáncer lo que hace es que entra por una parte de tu cuerpo y empieza a comerse todo el cuerpo. ¿Hasta qué? Hasta que te mata. Y eso es literalmente una falsa enseñanza, una doctrina falsa. Vino entonces, cortó en tiras y las puso en la olla. O sea, averiguó de aquí, averiguó de allá y se preparó de esta forma y de esta otra cosa y arma su bosquejo, arma su predicación. Pero está venenosa porque es ¿qué? Es falsa doctrina, es falsa enseñanza. Mira lo que sucede. Versículo 40. Sirvieron un poco del guisado a los hombres, quienes después de comer 1 o 2 bocados gritaron: hombre de Dios, este guisado está envenenado. Así que no quisieron comerlo. Mira qué tremendo. Qué bueno fuera que alguien diría: hombre de Dios, esa tu predicación es falsa. Pero ahora no nos atrevemos a hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para juzgar a otro? Pero mire qué dice: hombre de Dios, le gritaron, este guisado está envenenado. Ahora, ¿por qué gritaron esto? Porque conocían la verdad.
Ellos sabían, se dieron cuenta de que calabaza silvestre era venenosa. El que la preparó, él no sabía. Pero hay personas que a través de la lectura de la palabra pueden determinar, porque Dios les ha revelado a través de la Escritura lo que es sana doctrina y lo que no es. Por eso es menester, es necesario que usted se meta en la palabra de Dios, que usted lea la palabra de Dios, que usted medite en la palabra de Dios, que usted practique la palabra de Dios en su vida. Versículo 41. Eliseo les dijo: tráiganme un poco de harina. Entonces la arrojó en la olla y dijo: ahora está bien, sigan comiendo. Y ya no les hizo daño. Mira qué excelente. ¿Cuál sería la harina? Bueno, la palabra del Señor, la sana doctrina, la sana enseñanza. Lo que hizo fue, no tiró todo el caldo, no tiró todo el guisado. ¿Lo qué? Lo corrigió. Y es lo que tenemos que hacer nosotros con tanta falsa enseñanza el día de hoy, con tanto falso profeta, tanto falso apóstol que dice que Dios dice, pero Dios no está diciendo nada. La mejor forma de combatir el error es enseñando la verdad. ¿Escuchó lo que dije? La mejor forma de combatir el error es enseñando la verdad. Cualquier enseñanza errónea conduce hacia la impiedad. O sea, si yo creo algo errado, voy a vivir mal. No olvidemos que hay una relación directa entre el error doctrinal y una conducta pecaminosa. Un error doctrinal me va a llevar a pecar contra Dios. Pero yo voy a creer que estoy bien. Lo que los hombres creen tiene un efecto sobre la manera en que viven. Yo creo esto, voy a vivir de esa manera. Mi fe tiene que afectar mi forma de vivir. Segunda de Pedro 2, 1 y 2 nos dice lo siguiente: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Mire qué tremendo. En Israel hubo falsos profetas. Y Pablo le dice Pedro aquí le dice también: y también que habrán falsos maestros entre ustedes. O sea, esto no es algo nuevo. Ya viene desde que se fundó la iglesia, ya viene desde el Antiguo Testamento, porque habían falsos profetas en Israel. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, ellos enseñaban ¿qué? Con astucia. Mire qué tremendo. Enseñaban con astucias herejías destructivas. Al igual que hoy también hay herejías destructivas. Están destruyendo a una cantidad de gente increíble, desviándolos de la fe verdadera. ¿Hasta qué? Hasta negarán al Señor, dice. Hay algunos que ya, ellos son los que decretan. ¿De cuándo acá? El único que decreta aquí es Dios. Pero ellos, como son falsos, ellos se creen que ellos son dioses prácticamente. Quien los compró. Y esto, dice, provocará su propia destrucción repentina. De repente miramos gente nosotros que comenzó muy bien, pero luego se apartó de la verdad y empezó a meter cosas que no son bíblicas, son antibíblicas, son enseñanzas falsas. Tal vez, como dice la Escritura, ¿se acuerdan aquel pasaje donde nos dice que hubieron quienes Dios los había puesto de administradores? Pero como el Señor se tardó, empezaron a golpear a las personas que estaban a cargo de ellos. ¡Wow! No podemos cambiar el mensaje.
tenemos que serle fiel al mensaje. Tenemos que aprender nosotros a cómo cortar exactamente. Mire, el día de ayer fui a comprar una carnita y pues estaba un poco cómoda, pero hay que cortarla por lo menos un poquito más, porque viene muy gruesa. Y cierto o no, entre el corte cuando un corte es buenísimo, sabe buenísima la carne. Pero si no sabemos cortarla, trazarla, enseñarla, explicarla correctamente, vamos a cometer errores. Segunda de Pedro 2, 1 y 2 nos dice: habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Mire qué tremendo. Este es el gran problema que tenemos. Que habrá muchos. ¿Sabe que es más fácil creer una falsa doctrina, una falsa enseñanza, que creer la verdad bíblica? El día de hoy, cuando uno se para a predicar la verdad de Dios, ahora lo tildan a uno como hereje. ¡Qué tremendo! O sí, ahora el que está equivocado es el que está procurando decir lo que su Señor, enfrente de él, dijo. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Mire esos grandes superhéroes de la fe, no los de Hebreos 11. Miren, los grandes superhéroes el día de hoy ya están en su tercer, cuarto matrimonio, que es vergonzosa inmoralidad. De repente tienen una gran iglesia llena de gente, 20,000 gentes, y después de tanto año, ahora son homosexuales. ¡Wow! Y por culpa de ellos, se hablará mal del camino de la verdad. Por eso la gente a veces no quiere nada con Dios, porque han visto estos malos ejemplos, porque han visto a estos falsos profetas, a estos falsos maestros enseñando herejías en lugar de enseñar la verdad que se nos ha revelado en las Escrituras. Hechos 20, 28 al 30 nos dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. ¡Qué excelente! Como líder, Timoteo tenía que tener ese cuidado. Primero, de cuidarse a sí mismo, y después de cuidar al pueblo de Dios. ¡Wow! De alimentar y pastorear al rebaño de Dios. Mire qué excelente. De alimentar, pero no con estas cosas silvestres, ¿verdad? Sino con la palabra de Dios. No meter veneno, falsa doctrina. Porque al final del caso, ¿qué sucede? Que estamos alimentando a la iglesia de Dios. No es tu iglesia, es la iglesia del Señor, la que Él compró con su propia sangre. Un pastor alimenta. En tiempos antiguos, el pastor llevaba a las ovejas a donde había pasto bueno para que comieran, para que se alimentaran. Bueno, ahora nosotros como pastores tenemos que llevar a la congregación a que se alimente. Mire, pero ¿cuándo fue la última vez que desde el púlpito se le está diciendo: lea la palabra de Dios, acérquese a la palabra, lleve un devocional? Libro de Hechos 20, 28 al 30, el versículo 29. Eso está tremendo. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Mira qué tremendo. Sé que después de mi salida, ¿qué dice? Vendrán en medio de ustedes. Qué tremendo.
falsos maestros, ¿como qué? Como lobos rapaces. Un lobo rapaz es uno que no tiene compasión de la oveja. Que la trasquila, que no perdona al rebaño. ¿Y cuántos supuestos falsos maestros el día de hoy lo único que están es interesados en la lana de la oveja? Y aplíquese de dos maneras, no solamente quitándole la lana a la oveja, sino que también quitándole su lana. Está más interesado en su dinero que en su alma. Versículo 30. Incluso algunos hombres de su propio grupo, mire qué tremendo, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. De aquí es donde vienen y se dividen las congregaciones. La iglesia es del Señor, no es nuestra. Pero hay quienes quieren juntar, ¿verdad?, a ciertos, porque es mi iglesia, decimos. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Lo tremendo es que viene de nuestro propio grupo, de nuestra propia iglesia. Algunos se levantan para distorsionar la verdad, para decir que Dios les ha dicho lo que Dios jamás les ha dicho. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas. ¡Qué excelente! Porque hay de testigos a testigos. Hay verdaderos testigos de Jehová, pero también hay falsos testigos de Jehová. Que no le digan, que no le cuente. Hay muchos dentro de la misma iglesia del Señor que son falsos testigos de Dios, que están diciendo puras herejías. En realidad son lobos con piel de oveja, son lobos rapaces. La enseñanza de la verdad es la única forma de contrarrestar la falsedad y el engaño. Por eso, a la vez que el obrero del Señor debe evitar contender sobre palabras, también tiene que perseverar en predicar sana doctrina. Si algo que yo me voy a esforzar por hacer es predicar sana doctrina, decir lo que Dios ha dicho, no inventarme que Dios me habló, que Dios, un ángel del Señor vino, que mi espíritu se salió de mi cuerpo y un montón de tonteras. Así comenzaron algunos y el día de hoy están arrastrando una cantidad de gente increíble. No, que se me apareció un ángel de Dios y vino a jugar dados conmigo. ¿De dónde? ¿De dónde? Pero de nuevo, pero es que la gente no le basta la sana doctrina, sino que quieren una novedad, una nueva interpretación, una nueva revelación. Vas a caer, te vas a meter en problemas. Te estás inyectando tú mismo un cáncer con el cual no vas a poder, te va a matar. La falsa enseñanza, la falsa doctrina. Número 4. El ejemplo nocivo de Himeneo y Fileto. Es Fileto, no Filete. El ejemplo. Mire, qué tremendo. El día de hoy la gente nos quiere callar diciéndonos a nosotros, ¿sí o no? ¿Y quién eres tú para juzgarme? Bueno, ¿y quién es Pablo para mencionar a estos, incluso cómo? Con sus nombres propios. Primera Timoteo 1, 19 y 20 nos dice lo siguiente. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Mire, todas estas personas que comenzaron
enseñando la verdad de Dios, pero se apartaron, se desviaron. ¿Lo hicieron cómo? Lo hicieron a propósito. Ellos saben que están mal, pero ya están tan metidos en su avaricia que su fe ha naufragado. ¿Qué dice el versículo 20? Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Vaya, ahí sacó al Fileto porque lo estaba poniendo del otro lado, pero ahora aquí, Himeneo y ¿qué? Y Alejandro. Son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¡Qué tremendo! Y el día de hoy, no digas, ¿quién eres tú para juzgar al otro hermano? Bueno, primero, eso de hermano le queda muy grande. Mejor digamos, ¿quién soy yo para juzgar a ese lobo rapaz? Bueno, Pablo nos está enseñando. Himeneo y Alejandro. ¿Y qué es lo que hace? Yo los expulsé, dice, y se los entregué a Satanás. A él le pertenecen. Así que no tenga miedo de decir, esa es falsa doctrina, esa es falsa enseñanza. Y fulano y sutano y mengano. ¿Para qué? Para que aprendieran a no blasfemar contra Dios, porque contra Dios es que están blasfemando. Primera de Timoteo 1, 6 y 7 nos dice, pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Discusión tras discusión y esto y lo otro y no salimos de lo mismo. Versículo 7. Versículo 7 nos dice lo siguiente. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Mira qué tremendo. Gente que se inventa, va de repente, que quieren recibir la unción de fulano y van y se acuestan en la tumba de fulano. Eso ya me suena a mí a brujería, que no le digan, que no le cuenten. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. El error de estas personas tenía que ver con la verdad acerca de la resurrección futura del creyente, y que ellos afirmaban que ya se había realizado. Suponemos que solo aceptaban la resurrección espiritual que se produce en el creyente en el momento de la conversión, y de la que tratan algunos pasajes de la Escritura. Veamos, Romanos 6, 4, 11 nos dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos, ¿qué? Vivir una vida nueva. No podemos seguir viviendo la misma vida antigua. Versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. ¿Se da cuenta? Si nosotros morimos en Cristo, vamos a ser resucitados en Cristo. El problema es de que asegúrate que te mueres en Cristo, porque si no, vas a ser resucitado, no tengas duda. Pero no para vivir tu eternidad con Cristo, sino con el diablo. Tengo que decirle, esa es la verdad. Que no le digan, que no le cuenten. Versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Bueno, ¿y entonces por qué seguimos pecando? Versículos 7 y 8. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Versículo 9. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir.
La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. De igual forma, tenemos que asegurarnos que antes de partir nosotros de esta tierra, antes de morir, hemos tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús. Él es el único que salva. La religión no te salva. Una experiencia religiosa no te salva. Únicamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos salva. Versículo 10. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. ¿Para quién vives tú? ¿Para tu propia gloria? ¿O para la gloria de Dios? Si somos gente renovada, somos gente que ha nacido de nuevo, tenemos que aprender a vivir para la gloria del Señor. Versículo 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Pero ¿cuántos por la falsa enseñanza todavía siguen considerándose vivos para seguir ganando más plata, para seguir viviendo como yo quiera, para seguirle dando riendas sueltas a mis deseos pecaminosos? Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Cristo está vivo. Deje de andar celebrando, buscando huevos de conejo el día de la resurrección. ¿Qué dice? 1 Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. ¿Quiénes son? Primeros. Eso quiere decir que hay otros segundos que también se van a levantar, pero para juicio. Pero los primeros, los creyentes. Que dice 1 Tesalonicenses 4, 13, 14. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Mira qué tremendo. ¿Alguna vez ha oído usted a un velorio y la gente está pero quebrantada? Y yo sé, es algo duro, difícil, cuando un ser humano o cuando un ser querido muere. Pero estos están que casi se quieren aventar también al hoyo junto con el cadáver. No tienen esperanza. No saben qué pasa después de la muerte. No conocen a Dios, para que no sé qué, se entristezcan. Qué contraste. No podemos vivir tristes cuando sabemos nosotros que mi ser amado murió en el Señor, porque sé que lo voy a volver a ver. Sé que Dios lo va a despertar. Versículo 14. Pues ya que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él, ¿a quiénes? A los creyentes que hayan muerto. Así que hay que asegurarnos que morimos en el Señor. El error doctrinal siempre trastorna, pero es especialmente dañino cuando quienes lo promueven son personas que en algún momento han sido enseñadores en la iglesia y son vistas como personas de cierto peso espiritual. Que no le digan, que no le cuenten. Cuando yo, en mis primeros años de convertido, pude ver personas
con un talento increíble y escribir música inspirada por la palabra de Dios. El día de hoy están muy lejos de eso. Son herejes. El día de hoy se han apartado de la sana doctrina. Pero cuidado, ¿verdad? Porque usted lo menciona y ahorita le voy a decir el nombre para que vea que no le estoy mintiendo. Pero usted, él menciona y hay gente idólatra que los tiene a ellos como ídolos, a pesar de que están viendo. Estoy hablando de esos grandes intérpretes de la música cristiana, ¿o sí? ¿Dónde está Marcos Witt? ¿Dónde está Jesús Adrián? Y muchos de ellos, ¿dónde están? Para que lea y se convenza. Primera de Juan 2:19 nos dice lo siguiente. Está listo, porque ya con este y otro versículo más y lo dejo para que vaya a comerse su filete. Esas personas salieron de nuestras iglesias. Salieron de nuestras iglesias. Yo recuerdo haber conocido a uno de ellos. Ni siquiera pastor era, solamente era un líder de alabanza y luego se hizo pastor. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Mire qué tremendo. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. No todo lo que brilla es oro. No porque está metido en la iglesia quiere decir que es cristiano. No porque está predicando con una Biblia quiere decir que está predicando la verdad de Dios. Jeremías 23:32, y con esto lo dejo. Yo estoy contra estos falsos profetas. Mire, profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Yo estoy contra estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo ¿a qué? A pecar. ¡Wow! Desde el Antiguo Testamento y el día de hoy igual. Son sueños imaginarios. ¡Uy, que yo me morí, fui al cielo! Y empiezan a decir unas aberraciones contrarias a la palabra del Señor. Pero esos son los libros que los cristianos están siendo alimentados. ¿Qué dice? Yo no los envié. Mire, yo no los envié ni los nombré. Y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Metámonos en la palabra de Dios para que podamos aprender la verdad, para que vengamos a conocer a Cristo Jesús y dejemos de estar siendo engañados por estos lobos rapaces, por estos falsos maestros, por esos falsos profetas, que lo único que hacen es disfrazarse de ovejas, pero están devorando con sus falsas enseñanzas al rebaño de Dios, llevándolos a pecar, apartándose de la verdad. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a permanecer firmes en la fe que profesamos. Fe bíblica, no un invento de hombres. Que Dios te bendiga. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Reina Valera el 60, ahí me la aprendí. Dios te bendiga.